Luces punzantes atravesaban la penumbra. El equipo de rescate avanzaba lentamente, ni paciente ni impaciente, pero con la seguridad cuidadosa de los hombres, con un duro trabajo por delante y ninguna fecha límite que cumplir. El equipo se dispersó por la cámara, fue dando la vuelta a los escombros y examinando las marcas de armas de fuego en las paredes, mientras sus comunicadores internos cliqueaban al hablar los unos con los otros. Con la nave abierta al vacío, todos los miembros del equipo de rescate vestían trajes atmosféricos contra el frío sin aire. Se comunicaban tan a menudo por signos como lo hacían con palabras. Eso interesó al cazador que los observaba, porque él también dominaba los signos de batalla de los astartes. Le resultaba curioso ver a sus enemigos traicionarse de un modo tan obvio. El cazador los observó en silencio, mientras las lanzas de iluminación iban de aquí para allá, mostrando los destrozos de las batallas que habían ocurrido en esa cubierta de la nave abandonada. El equipo de rescate, cuyos componentes estaban claramente mejorados genéticamente, pero que eran demasiado pequeños y con unas armaduras demasiado escasas para ser astartes de pleno derecho, estaban impedidos por los trajes atmosféricos que llevaban. Ese confinamiento les limitaba los sentidos, mientras que la antigua armadura Mark IV del cazador le afinaba los suyos. Ellos no podían oír como él oía, ni ver lo que él veía, y eso reducía sus posibilidades de supervivencia, ya de por sí increíblemente escasas, a absolutamente ninguna. Sonriendo ante esa idea, el cazador susurró al espíritu máquina de su armadura dos palabras que sedujeron al alma de la armadura de guerra. La cacería estaba a punto de comenzar. Visión térmica. Su visión se nubló al cambiar al azul de los océanos más profundos, decorada por manchas de calor de supernova, de los seres vivos que se movían. El cazador contempló al equipo avanzar y separarse en dos grupos, cada uno de 2 hombres. Aquello iba a ser divertido. Talos siguió al primer grupo por los corredores, sabiendo que los sentidos apagados de los rescatadores no captarían ni el chirriante ronroneo de su armadura, ni el crujido de las servoarticulaciones. Rescatadores, quizá no fuera el término más adecuado, claro. Era irrespetuoso con el enemigo. Aunque no fueran astartes de pleno, su mejora genética era evidente en el tamaño de sus cuerpos y en la gracia letal de sus movimientos. Ellos también eran cazadores, solo que eran un exponente más débil de la raza, principiantes. Su insignia montada en las placas de los hombros mostraba una gota de sangre color rubí enmarcada por unas orgullosas alas angelicales. Los pálidos labios del cazador se retorcieron en una media sonrisa. Aquello era inesperado. Los ángeles sangrientos habían enviado a un equipo de exploradores. El amo de la noche no perdía el tiempo con conceptos como las coincidencias. Si los ángeles estaban ahí, entonces estaban ahí de caza. Quizá la pacto de sangre había sido detectada por los sensores de largo alcance de una flota de batalla de los ángeles sangrientos. Un descubrimiento así, sin duda, habría sido suficiente para llevarlos ahí, a la casa de su preciosa espada, sin duda, y no por última vez. Quizá fuera eso su ceremonia de iniciación, una prueba de sus proezas. Traigan la espada de vuelta y ganen la entrada en el capítulo. Oh, qué pena. La espada robada colgaba de la cadera del cazador como ya llevaba años haciéndolo. Y esa noche no sería la noche en la que encontraría el camino de vuelta hacia los ansiosos ángeles. Pero como siempre, si querían vender sus vidas intentando reclamarla, eran bienvenidos. Talos revisó los textos de sus pantallas retinales. La tentación de parpadear para marcar ciertas runas era intensa, pero resistió el impulso. Esa caza ya sería lo bastante fácil sin que los narcóticos de combate corrieran por su sangre. La pureza se hallaba en abstenerse de esa clase de ayudas hasta que fueran imprescindibles. Las runas de localización de sus hermanos de la primera garra parpadearon en su visor. Mientras tomaban notas de sus posiciones en otras partes de la nave, el cazador avanzó para derramar la sangre de aquellos esclavizados por el trono de las mentiras. Un auténtico cazador no evitaba ser visto por su presa. Ese tipo de acoso era un acto de cobardes y carroñeros que se mostraban solo cuando la presa estaba muerta.
¿Dónde quedaba ahí la habilidad? ¿Dónde el disfrute? A un amo de la noche se le criaba para cazar con otros principios más auténticos. Talos se ocultó entre las sombras, midiendo la fuerza de los audioreceptores de los trajes de los exploradores. ¿Cuánto podían oír exactamente? Lo siguió por un corredor, arañando la pared de metal con los nudillos de sus guanteletes. Los ángeles se volvieron al instante y le clavaron en la cara los rayos de sus linternas. Eso casi funcionó. El cazador tenía que reconocérselo. Esos cazadores menores conocían a su presa, sabían que estaban cazando amos de la noche. Por el espacio de medio latido de segundo, era como si el fuego del sol hubiera ardido ante su visión, cegándolo. Pero Talos ignoró los rayos completamente, los localizaría con la visión térmica. Las tácticas de sus presas no tenían importancia. Cuando abrieron fuego, ya se había ido, mezclándose con las sombras de un corredor lateral. Los alcanzó al cabo de 9 minutos. Esa vez los esperaba después de preparar una bonita trampa. La espada que buscaban estaba justo en su camino. La llamaban Aurum. Las palabras apenas hacían justicia a su artesanía, creada cuando la gran cruzada del emperador daba sus primeros pasos hacia las estrellas. La hoja había sido forjada por uno de los primeros héroes de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Siglos después había llegado a las manos de Talos, después de que éste matara al legítimo heredero de Aurum. Resultaba casi divertido la frecuencia con la que los hijos de sanguíneos intentaban recuperar la espada. Era menos divertida la frecuencia con la que tenía que matar a sus propios hermanos, cuando éstos pretendían arrebatarle la espada de sus manos muertas. La avaricia destrozaba cualquier tipo de unidad, incluso entre los hermanos de la Legión. Los exploradores vieron la reliquia de su capítulo, que durante tanto tiempo se les había negado sujetar. La hoja dorada estaba incrustada en las oscuras cubiertas metálicas, y su cruceta alada se volvía de marfil bajo el frío resplandor de sus linternas. Era una invitación a entrar en la cámara y simplemente tomarla, pero era una trampa muy evidente. Sin embargo, ¿quién podía resistirse? Ellos no lo hicieron. Los principiantes estaban alerta, con los volters en alto y barriendo el espacio con celeridad, con los sentidos aguzados. El cazador los vio mover la boca mientras intercambiaban constantes informes de situación entre ellos. Talos se soltó del techo. Cayó con fuerza sobre la cubierta detrás de uno de los principiantes, con los guanteletes disparados hacia afuera para tomar al explorador. El otro ángel se volvió y disparó. Talos rió ante el celo que había en sus ojos, ante la firmeza de sus dientes apretados, mientras el principiante disparaba 3 proyectiles al cuerpo de su hermano. El amo de la noche sujetaba el convulso escudo humano ante sí y veía el nivel de temperatura de su proyección retinal descender mientras la sangre del principiante moribundo alcanzaba las diferentes secciones de su armadura. En sus manos, el tembloroso ángel no era más que un saco pinchado de carne congelada. Los proyectiles habían detonado, casi matándolo y abriéndole el traje al vacío. «Buen tiro, ángel», dijo Talos a través de los crepitantes altavoces exteriores del comunicador de su yelmo. Tiró su escudo sangrante a un lado y saltó sobre el otro principiante, con los dedos abiertos como garras. La pelea fue despiadadamente breve. La mejora genética completa del amo de la noche, unida a la fuerza incrementada de los músculos de fibra y cable de su armadura, significaba que solo existía un posible resultado. Talos le hizo soltar el volter de un revés y tomó al principiante. Mientras el guerrero más débil se retorcía, Talos pasó la punta de sus enguantados dedos por el claro visor del traje atmosférico del principiante. «Esto parece frágil», dijo. El explorador gritó algo que no oyó. El odio ardía en sus ojos. Talos gastó varios segundos disfrutando de esa expresión, esa pasión. Atravesó el visor con el puño haciéndolo añicos. Mientras un cadáver se helaba y el otro se hinchaba y rasgaba en su camino hacia la asfixia, el amo de la noche recuperó su arma, la espada que reclamaba por derecho de conquista, y regresó a las partes más oscuras de la nave. «Talos», la voz le llegó por el comunicador como un susurro sibilante. «¿Habla usas?
Han enviado principiantes para cazarnos, hermano. Tuve que cancelar mi visión térmica para asegurarme de que mis ojos lo veían claramente. Principiantes contra nosotros. Ahórrame tu indignación. ¿Qué quieres? La respuesta de Usas fue un gruñido grave y un crepitar del comunicador muerto. Talos no le hizo caso. Hacía tiempo que se había hartado de que Usas se lamentara eternamente cada vez que se encontraban con presas insignificantes. Sirion llamó por el comunicador. Sí, Talos. Claro. Perdona, pensaba que sería Usas despotricando otra vez. He oído que tus cubiertas están llenas de ángeles. Glorias épicas se ganarán masacrando a sus hijos. Talos ni siquiera suspiró. Has acabado. Este casco está tan vacío como la cabeza de Usas, hermano. Negativo en algo de valor. Ni siquiera un servidor que robar. Estoy regresando a la cápsula de abordaje, a no ser que necesites ayuda para acabar con los niños de Los Ángeles. Talos cortó la comunicación mientras avanzaba sigilosamente por el negro corredor. Esa vez no había tenido éxito. Hora de marcharse con las manos vacías y aún desesperadamente escasos de suministros. Esa piratería le ofendía, como siempre, como lo había hecho desde que habían quedado fuera de la Legión hacía décadas. Una plaga sobre el largo tiempo muerto del Señor de la Guerra, y sus fracasos aún resonaban. Una maldición sobre la noche en que la octava legión fue destrozada y dispersada por las estrellas, disminuidos, reducidos, sobreviviendo en dispares partidas de guerra, ecos rotos de la unidad entre los capítulos astartes leales, los pecados del Padre. Esa curiosa emboscada de los ángeles que los habían localizado era solo una diversión menor. Talos estaba a punto de comunicar una retirada general, después de que los últimos principiantes fueran cazados y asesinados, cuando su comunicador se activó de nuevo. «Hermano», dijo Sar, «he encontrado a los ángeles. Igual que Usas y yo, mátalos rápido y volvamos al pacto». «No, Talos, no a los principiantes, a los ángeles de verdad». Los amos de la noche de la primera garra, 10ª compañía, se reunieron como los lobos en el bosque, avanzando sigilosamente por las oscuras cámaras de la nave. Los 4 astartes se encontraron entre las sombras, hablando a través del comunicador interno, con las armas alerta. En las manos de Talos, la espada reliquia Aurum reflejaba la poca luz que había, destellando con los movimientos del hombre. 5, susurró Sar con la voz cargada de contenida ansiedad. Podemos con 5. Están brillantes y orgullosos en la sala de control, no muy lejos de nuestra cápsula de abordaje. Arañó su Volter. Podemos con 5. ¿Solo están esperando?, preguntó Sirion. Deben de creer que tendrán una buena pelea. Usas resopló al oír eso. Esto es culpa tuya, lo sabes, añadió Sirion con una risita mirando a Talos. Tú y tu maldita espada. Mantiene las cosas interesantes, replicó Talos, y aprecio cada una de las maldiciones que su capítulo me grita. Talos dejó de hablar y entrecerró los ojos por un momento. El yelmo cadavérico de Sirion se le nubló, al igual que el de Sar. El sonido distante de un Volter resonó en sus oídos, no distorsionado por el ligero crepitar del casco. No era un sonido real, no era un recuerdo real, aunque era algo parecido a ambos. Tengo un... Talos parpadeó para aclararse la vista, que se le nublaba. Sombras de cosas grandes le oscurecían la visión. Un plan. Hermano, preguntó Sirion. Talos se estremeció una vez. Las servoarticulaciones chirriaron con el temblor. Anclado magnéticamente al muslo, su Volter no cayó al suelo, pero sí lo hizo la espada dorada. Repicó sobre la cubierta de metal con un estruendo. ¿Talos?, preguntó Sar. No, ahora no, gruñó Usas. La cabeza de Talos se sacudió una vez como si la armadura le hubiera enviado un impulso eléctrico a través de la columna y cayó al suelo con el estruendo de la armadura contra el metal. Los dioses máquinas de Crite han matado el sol. Un momento después comenzó a gritar. Los otros tuvieron que desconectar a Talos del comunicador interno de la escuadra. Sus gritos apagaban cualquier otra palabra.
Podemos con 5, dijo Sar. Quedamos 3, podemos con 5 ángeles. Casi sin duda, concordó Sirion. Pero ¿y si llaman a las escuadras de principiantes? Entonces matamos a 5 de ellos y sus principiantes. Usas intervino. Hemos estado matando en nuestro camino por las estrellas desde 10.000 años antes de que ellos nacieran. Sí, y aunque es una idea maravillosa, no necesito retórica para animarlos. Lo que necesito es un plan. Cazamos, dijeron Usas y Sarl al unísono. Los matamos, añadió Sarl. Nos comemos su semilla genética, concluyó Usas. Si esto fuera una ceremonia de entrega de premios al fervor y el celo, de nuevo, el peso de las medallas los aplastaría a ambos. ¿Pero quieren lanzar un asalto a su posición mientras arrastramos a Talos? Creo que el ruido de su armadura contra el suelo reduciría bastante el elemento sorpresa, hermanos. Vigílalo tú, Sirion, propuso Sarl. Usas y yo nos encargaremos de los ángeles. 2 contra 5. Las probabilidades no son muy buenas, Sarl. Entonces por fin nos libraremos los unos de los otros, gruñó Sarl. Además, las hemos tenido peores. Eso al menos era cierto. Ave Dominus Nox, cacen bien y rápido, se despidió Sirion. Ave Dominus Nox, respondieron los otros dos. Durante un rato, Sirion escuchó los gritos de su hermano. Era difícil sacar algo en claro de aquel torrente de palabras aulladas. Ya no era nada sorprendente. Sirion había oído a Talos sufrir en las garras de esa aflicción muchas veces. En cuestión de los dones que conferían los genes, eso no era gran cosa. Los pecados del padre, pensó, observando la armadura inerte de Talos y escuchando los gritos de la muerte por venir. Cómo se reflejan en el hijo. Según el crono retinal de Sirion, había pasado 1 hora y 16 minutos cuando oyó la explosión. El suelo se estremeció bajo sus botas. Sar, Usas. La única respuesta fue la estática. Fantástico. Cuando la voz de Usas le llegó por el comunicador, 2 horas después, era débil y tintada de su amargura característica. Sirion, ya está hecho. Arrastra el profeta. Suenas como si te hubieran dado. Sirion resistió el impulso de sonreír por si acaso se le notaba en las palabras. Y así es, intervino Sarl. Estamos volviendo. ¿Qué ha sido esa detonación? Cañón de plasma. ¿Estás bromeando? En absoluto. No tengo ni idea de por qué han traído uno de esos para luchar en las entrañas de una nave. Pero el inyector de refrigerante era un objetivo perfecto. Sirion parpadeó sobre la runa del símbolo de identificación de Sarl. Se abrió un canal privado entre ambos. ¿Quién ha alcanzado a Usas? Un principiante desde atrás, con un rifle de francotirador. Rápidamente Sirion cerró la comunicación para que nadie le oyera reír. El pacto de sangre era una cuchilla de oscuridad color cobalto, bordeada de bronce y marcada por siglos de batallas. Se movía en el vacío y navegaba cerca de la presa, como un tiburón cortando las negras aguas. La Alma en Carmine era una fragata tipo Gladius con una larga historia de orgullosas victorias en nombre del capítulo de los Ángeles Sangrientos, antes la 9ª Legión. Abrió fuego sobre el pacto de sangre con un admirable sistema de baterías armadas. Brevemente y con elegancia, los escudos de vacío alrededor de la nave de asalto de los amos de la noche destellaron, mostrando algo similar al efecto del aceite sobre el agua. La pacto de sangre devolvió el fuego. En cuestión de 1 minuto, la nave semejante a una cuchilla estaba avanzando a través de los escombros del vacío, con las lanzas enfriándose de su furia momentánea. La Alma en Carmine, o mejor dicho, los pequeños fragmentos que quedaban de ella, chocaban y soltaban chispas al colisionar contra los escudos de vacío del crucero, mientras éste atravesaba la nube en expansión del destrozo. Otra nave, esta golpeada y muerta en el espacio, pronto cayó bajo la sombra del pacto. El crucero de asalto oscureció el sol al acercarse para recibir de nuevo la cápsula de abordaje. La primera garra llevaba fuera 7 horas investigando ese casco. Su nave nodriza había vuelto a recogerlos.
Los sellos de las mamparas hicieron cuando la puerta reforzada se abrió, girando sobre sus enganches. Saul y Sirion entraron a Talos a la bahía de despliegue de la Pacto. Usas fue detrás, su paso marcado por una pierna arrastrada. La columna le ardía por el proyectil sólido del francotirador que aún tenía alojado ahí. Pero su curación, mejorada por los genes, había cerrado y coagulado la herida. Iba a necesitar cirugía, o con mayor seguridad, un cuchillo y un espejo para sacarse esa maldita cosa de dentro. Uno de los Atramentar, la guardia de élite del elevado, se hallaba allí, dentro de su enorme armadura de exterminador. Su yelmo, pintado como un cráneo y con colmillos, observaba impasible. Expositores de trofeos la adornaban la espalda, y en cada uno de ellos había implantados varios yelmos de diferentes capítulos astartes leales. Una historia de derramamiento de sangre y traiciones, mostrada con orgullo para que la vieran sus hermanos. Indicó con un gesto de la cabeza el cuerpo yaciente de Talos. «El cazador de almas está herido», preguntó el exterminador. Su voz era un gruñido grave y resonante. «No», contestó Sirion. «Informa al elevado inmediatamente. Su profeta está teniendo otra visión».